Buenas noches con todos. Vamos a revisar el repaso número 28. Repaso número 28. Pregunta número 1. ¿Qué se evidencia en una radiografía de tórax en un paciente con una comunicación interventricular grande? Comunicación interventricular grande. Pregunta del residentado médico del año 2020, el año pasado. Radiografía de tórax en un paciente con comunicación interventricular grande. Y la respuesta, recuerden, es cardiomegalia. Va a haber una cardiomegalia y un flujo pulmonar aumentado. Un paciente con una comunicación interventricular grande, un CIB, va a haber cardiomegalia y flujo pulmonar aumentado. Te ven acá, paciente con CIB, va a haber cardiomegalia y va a haber un flujo pulmonar aumentado. Paciente con CIB va a haber cardiomegalia y un flujo pulmonar aumentado. Pregunta número 2. Tenemos una mujer de 38 años, desde hace 5 meses presenta hipermenorrea. Gesta 1 para 0010. Tiene una hemoglobina de 8, muy por debajo de lo normal. Y en la ecografía tenemos un mioma submucoso de 38 milímetros no pediculado. ¿Cuál es el tratamiento de elección? En este caso, ante una ecografía con un mioma submucoso, la respuesta es la miomectomía histeroscópica clave A. Miomectomía histeroscópica clave A. Miomectomía histeroscópica. Pregunta 3. Tenemos un varón de 58 años procedente del sur del Perú. Acude a emergencia por presentar palpitaciones seguidas de síncope. En el EKG se encuentra taquicardia ventricular no sostenida sobre la base de un bloqueo completo de rama derecha. Se sospecha de una miocardiopatía. En este caso, ¿cuál sería la primera terapia de elección? Letra C, amiodarona. Letra C, amiodarona. Pregunta 4. Tenemos un varón de 60 años procedente de Iquitos. Acude a emergencia por fiebre alta, escalofríos con intervalos regulares, ahí está, palabra clave, escalofríos con intervalos regulares, además de cefalea, dolor abdominal y mialgias. Al examen va a estar pálido, ictérico, con picaduras de insectos en piernas y brazos, esplenomegalia y hemoglobina de 7 gramos por decilitro, lo que confirma la palidez. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Malaria, ¿no? Por los datos ya mencionados y también resaltar los escalofríos con intervalos regulares. Escalofríos con intervalos regulares compatible con una malaria. Además de la palidez, dolor abdominal, fiebre alta. Pregunta número 5, una pregunta de cirugía. Tenemos un varón de 54 años, desde hace 7 días dolor perianal, con herida que drena pus, la cual mejora con analgésicos y antibióticos. Tiene el antecedente de que hace 4 meses le drenaron un absceso perianal. Al examen en posición genopectoral a horas 3, un orificio con salida de secreción purulenta. ¿Cuál es el diagnóstico más probable para este caso? Estamos ante una fístula perianal. Fístula perianal.
Revisemos un poco sobre este tema. Con respecto a la fístula anal, el drenaje de un absceso anorrectal va a curar a la mitad de los pacientes. La otra mitad va a desarrollar una fístula anal persistente. Esta aparece en la cripta infectada, en la abertura interna, y sigue hacia la abertura externa, casi siempre el sitio de drenaje previo. Es posible predecir el curso de la fístula por la anatomía del absceso anterior. Si bien casi todas las fístulas son de origen criptoglandular, los traumatismos, la enfermedad de Crohn, una afección maligna, la radiación o infecciones poco comunes, tuberculosis, actinomicosis y clamidosis también pueden producir fístulas. Por ello, una fístula compleja y recurrente que no cicatriza, debe suscitar la sospecha de uno de estos diagnósticos. Con respecto al diagnóstico, los individuos muestran un drenaje persistente de abertura interna o externa o de ambas. Se va a palpar un trayecto indurado, aunque es fácil identificar la abertura externa y puede ser más desafiante descubrir la abertura interna. Acá algo que siempre preguntan, la regla de Gutzal, como guía para determinar la localización de la abertura interna. Regla de Gutzal. En general, las fístulas con una abertura externa anterior se conectan con la abertura interna por un trayecto radial corto. Esto preguntan siempre, lo mencionan. Trayecto radial corto, como vean acá la imagen, vean la estrella roja en la derecha de su pantalla. Una abertura externa anterior se conecta con la abertura interna por un trayecto radial corto. Trayecto radial corto. Por otra parte, las fístulas con una abertura externa posterior siguen una forma curvilínea hacia la línea media posterior. Repito, las fístulas con una abertura externa posterior siguen una forma curvilínea hacia la línea media posterior. Sin embargo, con frecuencia hay excepciones a esta regla. De acá, excepciones a esta regla. Si una abertura externa anterior se halla a más de 3 centímetros del borde anal, esto podrían preguntar. Sin embargo, con frecuencia hay excepciones a esta regla. Si una abertura externa anterior se halla a más de 3 centímetros del borde anal, estas fístulas se proyectan hacia la línea media posterior. Las fístulas se clasifican de acuerdo con su relación con el complejo del esfínter anal y las opciones terapéuticas se basan en estas clasificaciones. Vean acá la imagen a mayor aumento que habíamos estado describiendo. A nivel anterior va a haber la presencia de trayectos rectos y a nivel posterior va a haber la presencia de trayectos curvos y la excepción cuando se sobrepasa los 3 centímetros. De acá, excepción, más allá de los 3 centímetros de diámetro. Regla de Gutzal para las fístulas, siempre preguntan. Regla de Gutzal para las fístulas anales. La fístula interesfinteriana, vean acá, fístula interesfinteriana, avanza a través del esfínter interno distal. Vean la imagen, la presencia de una marca de color celeste. Repito, una fístula interesfinteriana avanza a través del esfínter interno distal y el espacio interesfintérico hasta una abertura externa cerca del borde anal.
Acá, el color celeste que les mencionaba, estamos ante una fístula interesfinteriana. Un segundo tipo, la fístula transesfinteriana. Fístula transesfinteriana es consecuencia de un absceso isquiorrectal y se extiende a través de los esfínteres interno y externo. Por otra parte, una fístula supraesfinteriana se origina en el plano interesfinteriano y sigue hacia arriba y alrededor de todo el esfínter externo. De ahí lo de color celeste ya mencionado, característico de una fístula supraesfinteriana. Y finalmente, una fístula extraesfinteriana aparece en la pared rectal. De ahí lo de color celeste en la parte izquierda de la imagen. Una fístula extraesfinteriana aparece en la pared rectal y sigue alrededor de ambos esfínteres para salir a los lados, por lo general en la fosa isquiorrectal. Continuamos, pregunta número 6. Tenemos una mujer de 60 años hospitalizada en UCI por intoxicación por barbitúricos en destete de ventilación mecánica. Sin embargo, el quinto día presenta incremento de secreciones bronquiales asociada a fiebre e hipotensión. La radiografía de tórax muestra un infiltrado alveolar difuso. El tratamiento antibiótico empírico debe iniciarse con letra A, meropenem, vancomicina y amikacina. Meropenem, vancomicina y amikacina. Pregunta 7. Tenemos un niño de 12 años, consulta por pie plano y dolor de espalda. Se le realiza la prueba de Adams, donde se encuentra curvatura lateral anormal de la columna dorsal. Se muestra rayos X en la imagen a la derecha de su pantalla. ¿Cuál es la alteración detectada? Respuesta: escoliosis estructural. Letra C, escoliosis estructural. Pregunta 8. Un recién nacido de 3 días de vida con peso 2.800 gramos, extraído de emergencia por vómitos lácteos e hipoactividad. Al examen va a estar hipotenso, dato importante, con signos de deshidratación severa, pálido, ruidos cardíacos taquicárdicos y débiles, llenado capilar más de 3 segundos, un hemograma con recuento leucocitario normal y no hay desviación izquierda. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Un shock hipovolémico, letra D. Shock hipovolémico. Pregunta número 9. Tenemos una mujer de 40 años con 6 semanas de gestación, por fecha de última regla. La ecografía muestra un saco gestacional de 20 milímetros como está en la imagen. Saco gestacional de 20 milímetros como está en la imagen. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una gestación anembrionada, letra D. Gestación anembrionada. Pregunta 10. ¿Cuál es el factor de riesgo de peor pronóstico en un lactante de 45 días de nacido con diagnóstico de tosferina? Tosferina, respuesta letra A, una reacción leucemioide mayor de 50.000 a predominio de mononucleares. Letra A, una reacción leucemoide mayor de 50.000 a predominio de mononucleares. Pregunta 11. Madre refiere que su niño de 9 meses presenta desde hace 8 horas llanto intermitente, alternado con periodos de letargia. Acá vean, dato importante, deposiciones con moco mezcladas con sangre rutilante. Deposiciones con moco mezcladas con sangre rutilante. Al examen, una masa palpable en el fosa ilíaca derecha. Se le toma una prueba de rayos X de abdomen, donde muestra ausencia de gas en el colon y distensión del intestino delgado. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Una intususcepción. Letra B, intususcepción. Pregunta número 12. Mujer de 35 años, hace 3 semanas cursa con malestar general,
hiporexia, luego se agrega febrícula y sudoración nocturna. Malestar general, febrícula, sudoración nocturna, ingresa en emergencia somnolienta con cefalea intensa y vómitos. Al examen, rigidez de nuca y Kernig positivo. ¿Cuál es el examen de elección? Respuesta letra C, ADA en líquido cefalorraquídeo. ADA en líquido cefalorraquídeo. Pregunta 13. Un preescolar de 3 años bruscamente presenta cialorrea, broncorrea, diarreas y sudoración profusa. Tiene antecedentes de haber acudido a un paseo a zona agrícola. Al examen de aforesis irritable se evidencia fasciculaciones. Se sospecha de una intoxicación aguda por órganos fosforados, letra A. Intoxicación aguda por órganos fosforados. Para ir culminando, paciente de 38 años, desde hace un mes presenta edema progresivo de piernas y orina espumosa. Antecedentes ninguno, está con presión arterial 130/80, anasarca, exámenes albuminuria de 3.9, albúmina sérica 2.9 y triglicéridos de 400. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos un probable síndrome nefrótico. Edema progresivo de piernas y orina espumosa. Y para culminar, pregunta número 15, gestante de 9 semanas, desde 6 horas, presenta dolor hipogástrico leve y sangrado vaginal escaso. Tercera gestación para 2002. Al examen, cervix cerrado, dato importante, y la ecografía transvaginal muestra una gestación única intrauterina con actividad cardíaca de 165 latidos por minuto. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Estamos ante una amenaza de aborto. Bueno, eso ha sido el repaso número 28. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.